Dios los bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí enseñando la palabra del Señor a través de estos medios de comunicación para llegar a la iglesia y para llegar a todos aquellos que pues estén interesados en estos temas que el Señor nos ha dado. Hoy en día quiero tratar ese tema del pentecostalismo. ¿Por qué nos llaman pentecostales? El libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 1 al 5, dice de la siguiente manera: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hoy más que nunca, creo yo que debemos como cristianos exaltar la obra del Espíritu Santo, nuestro amigo, nuestro consolador, nuestro guía y maestro. Por eso hoy quiero desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo esta conferencia y contestar esta pregunta que se hace la gente en el mundo, tanto creyentes como no creyentes. ¿Por qué ustedes son pentecostales? ¿Por qué nosotros nos llamamos pentecostales? Pero antes de iniciar quiero tener una palabra de oración y darle las gracias a Dios por esta oportunidad. Padre, gracias te doy, Señor, en esta tarde por tu misericordia y tu bondad. Gracias por hacerme tu hijo, por darme la vida eterna y por perdonar mis pecados a través de la sangre de tu Hijo unigénito Jesucristo. Yo vengo al trono de tu gracia ahora para pedirte, Señor, que tú abras mi mente y entendimiento y el corazón y el entendimiento de cada uno de los oyentes para que podamos comprender tu palabra, porque esta palabra es tuya, Señor, y solamente a través de tu Espíritu Santo la vamos a poder entender y comprender. Yo te pido que llegue, Señor, a aquella persona que necesite, que tenga la necesidad en su corazón, Señor, de ser cambiado, transformado por el poder de tu Espíritu Santo, y que edifiques a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Entregamos este mensaje en las manos de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué somos pentecostales? Porque en el día del Pentecostés nació la iglesia del Señor. Y nosotros fuimos llamados para integrarla. Somos bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, fluimos en el río del Espíritu y cuando predicamos esperamos que algo sobrenatural suceda. El pentecostalismo es una continuación del movimiento de santidad de las iglesias llamadas de la santidad del siglo XIX, pero adoptó nuevas formas. Y entre sus primeros líderes estuvieron Charles Parham, que fue fundador de una escuela bíblica en Topeka, Kansas, y William Seymour, que dirigió un gran avivamiento religioso en Los Ángeles, California, en la calle Azusa en 1906. El movimiento enfatiza los dones del Espíritu, el hablar en lenguas, la sanidad divina, y también promueve una forma emotiva y libre de adoración caracterizada por alabanza continuas a nuestro Dios. El Concilio de Asambleas de Dios es la mayor denominación pentecostal. ¿Qué significa Pentecostés? Viene de la palabra griega Pentecoste o Pentecosté, que significa festival de Pentecostés. 50 días con referencia al número de días desde la ofrenda de la gavilla de cebada al comienzo de la Pascua. Como el tiempo que pasaba era de 7 semanas, también se le llamaba la fiesta de las semanas. Y recibía otro nombre también, que era la fiesta de la siega o el día de las primicias, como dice en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 16. Nosotros somos pentecostales y es lo que quiero tratar directamente por la experiencia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios
Decimos que es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, Él envió a su Espíritu Santo, al Consolador, para que estuviera con nosotros y para que estuviera en nosotros. Pero nosotros tenemos entonces una experiencia grande con el Espíritu Santo y decimos que nosotros fluimos en ese río del Espíritu Santo. El libro de Ezequiel, en el capítulo 47 y en el versículo 1, nos habla de un río que sale del altar de Dios y fluye desde el altar. Y es similar al río que salía del trono de Dios y del Cordero, del cual se narra en el libro de Apocalipsis en el capítulo 22. Pero dice Ezequiel 47:1, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y en Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El río simboliza el Espíritu Santo, porque desde cuando el Señor Jesucristo exclamó allí en Juan capítulo 7, el versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, en este pasaje del libro de Ezequiel, capítulo 47, nosotros encontramos varios niveles de inmersión con unas características especiales de meterse en ese río del Espíritu, el cual llamamos nosotros sumergirse en el río del Espíritu. Dice en el versículo 3 que es el inicio de esa inmersión. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ese es el nivel de inicio de la inmersión hasta los tobillos. Dice el versículo 4, midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Las rodillas son símbolo de la oración del creyente y por eso creemos que es el segundo nivel al cual nosotros debemos ser sumergidos. Inmersión en ese río del Espíritu hasta el nivel de oración, que es el nivel, dice aquí, hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Los lomos en la Biblia significan la fuerza del hombre, la fuerza natural del hombre. Ese nivel de fuerza entonces viene después de la oración, porque la oración también no solamente nos da una fuerza física, sino que nos da una fuerza espiritual. Y viene entonces ya el poder de Dios en nuestra vida. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y entonces cuando hay la inmersión total, el nivel de inmersión total, se llama ya el nivel de madurez, cuando ya el creyente ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, tiene la llenura del Espíritu de Dios y empieza entonces a batallar y empieza a ser guiado por el Espíritu y a hacer las cosas que el Espíritu Santo pone en su corazón, porque dice la Biblia, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos muestra entonces también los resultados de sumergirse completamente en el río del Espíritu. Tenemos en primer lugar la sanidad y la vida abundante. Dice que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Número 2,
promete una cosecha abundante. El versículo 10 dice, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Englaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Una cosecha de peces. Para nosotros los peces son las almas. Dice que será tendedero de redes y junto a él estarán los pescadores y serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Y número 3, toda necesidad será suplida. Cuando nos sumerjamos en el río del Espíritu, entonces toda necesidad va a ser suplida. Versículo 12. Y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Alabado sea el nombre del Señor. No solamente que va a dar fruto para comer, para saciar, sino también que su hoja será para medicina. No habrá más enfermedad. Eso es lo que promete el Espíritu Santo cuando uno se sumerge totalmente en él. Filipenses 4:9 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay medicina y fruto abundante cuando usted se sumerge en el río del Espíritu Santo. Ahora nos llaman pentecostales también porque somos bautizados con el Espíritu Santo y con la evidencia de hablar en otras lenguas. Dice en el versículo 6, el versículo 11, perdón, Hechos capítulo 2, del versículo 6 al 11, dice que hecho este estruendo, juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y aquí entonces viene la evidencia del Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estamos hablando de lo que sucedió en el libro de Hechos, en el capítulo 2, que está narrado el acontecimiento en Jerusalén, en el aposento alto, donde estaban los 120 reunidos allí entre los apóstoles, y también dice la Biblia que estaba María, la madre de Jesús. Pero los 120 y todos los que estaban allí reunidos, dice, todos recibieron el bautismo en fuego del Espíritu Santo, porque de repente vino un estruendo y entonces caían lenguas como de fuego sobre cada uno de los que estaban allí y empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas que no conocían. Ahora, el hablar en lenguas es un milagro de Dios, porque esto no lo hacen normalmente las personas, es algo sobrenatural, no es natural, es sobrenatural, es un milagro de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, por imposición de manos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Quería comprar entonces el milagro. Pero el Espíritu Santo entonces es un milagro de Dios. Es importante el hablar en lenguas porque dice la Biblia que el que habla en lenguas habla con Dios.
1 Corintios capítulo 14, versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces las lenguas son un milagro de Dios. Las lenguas, el que habla en lenguas, habla con Dios y habla misterios. El Espíritu Santo también nos ayuda a orar como conviene, dice en Romanos 8:26, de manera que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando uno habla en lenguas y está orando y ya no tiene muchas veces palabras en el propio idioma, cómo hablar, el Espíritu Santo interviene y empezamos a hablar en otras lenguas, y dice aquí la Biblia que con gemidos indecibles nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Número 5, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo también. Dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, el hablar en lenguas nos conviene a nosotros porque también somos edificados. Nos conviene hablar con Dios porque el que habla en lenguas habla con Dios. Las lenguas son un milagro de Dios. No se trata solamente de hablar en lenguas de otros países o en lenguas que ya se conocen, sino que hay lenguas también angélicas, dice la palabra, que nos hace que nosotros hablemos directamente en el idioma de Dios. Es algo extraordinario, es algo sobrenatural. No es sencillo explicar, no es fácil explicar lo que nosotros experimentamos, pero es una experiencia pentecostal que está relacionada directamente con la palabra de Dios. Número 3, nos llaman pentecostales porque cuando predicamos, algo sobrenatural sucede. Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante, encontramos la siguiente palabra. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y óigalo bien, y estas señales, porque la glosolalia, el hablar en lenguas, es una señal también. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Dice aquí en el versículo 17. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Estas son señales del que cree, señales del bautismo del Espíritu Santo también, de la llenura del Espíritu Santo, del poder de Dios en nuestras vidas, porque ahí se manifiesta lo sobrenatural en nosotros. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La sanidad divina. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Pero yo quiero analizar el versículo 20 porque aquí también hay algo interesante y grande acerca de el hablar en lenguas, de ser pentecostal, de ser lleno del Espíritu, de sumergirse en el río del Espíritu, y es que dice aquí la palabra que ellos saliendo predicaron en todas partes. Entonces una de las funciones, digámoslo así, del poder de Dios, como dice también en el libro de Hechos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, ¿para qué nosotros fuimos bautizados y somos llenos del Espíritu? Para ser testigos del poder de Dios, para predicar. Mire el versículo 20 dice, y ellos saliendo
predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Fíjense ustedes entonces, la glosolalia, el hablar en lenguas, el bautismo del Espíritu Santo para predicar en todas partes. Predicar aquí, predicar allá. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No solamente aquí, sino en todas las naciones de la tierra. Ese es el fin de predicar el Evangelio, ganar almas en todas las naciones, ayudándoles el Señor, porque el Señor nos ayuda cuando predicamos. Siempre que predicamos, algo sobrenatural sucede, porque el Señor nos ayuda a través de su Espíritu Santo. Y dice que confirma esa palabra. ¿Cómo la confirma? Con las señales que las seguían. Las señales, entonces, echar fuera demonios, hablar en lenguas, poner las manos sobre los enfermos para que sean sanados, son las señales que siguen aquellos pentecostales que recibimos el bautismo, recibimos el poder de Dios, recibimos la unción, recibimos la llenura del Espíritu Santo y predicamos su palabra y algo sobrenatural sucede. Señales en mi nombre, dice el Señor. ¿Cuáles son esas señales? Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, sanarán enfermos, y el Señor mismo confirma su palabra a través de las señales. Experimenta siempre un crecimiento numérico extraordinario cada vez que se predica el Evangelio con la unción y el poder del Espíritu Santo. Mire, el mismo día del Pentecostés se convirtieron 3,000 personas, sin contar a los niños y a las mujeres. Y más adelante, en el libro de los Hechos, encontramos que se convierten 5,000 personas. Y en el capítulo 6, el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Un crecimiento numérico también sobrenatural, algo extraordinario, que es lo que estamos viendo nosotros, que está aconteciendo en estos tiempos, porque estamos buscando de Dios, buscando del Espíritu Santo, buscando la llenura del Espíritu, y el Espíritu Santo nos está ayudando, está confirmando su palabra a través de las sanidades, a través de las conversiones, a través de los milagros y a través del crecimiento extraordinario. En número, mire lo que dice en el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número. Subraye la palabra número porque muchas veces la gente no cree lo que está diciendo la Biblia. Es un crecimiento tanto en cantidad como un crecimiento también en calidad. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, grandemente en Colombia, grandemente en el lugar en donde estemos nosotros, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Yo creo en esa palabra. Hoy en día estamos viviendo aquí en Colombia también un avivamiento, digámoslo así, aunque no estamos nosotros ahora mismo predicando en las iglesias, predicando en los parques o predicando en campañas, porque estamos pasando por esta pandemia y esta situación terrible que estamos viviendo, pero el Señor ha abierto una puerta grande y eficaz. Cuando Él abre esa puerta, solamente Él la abre y la eficacia es extraordinaria. Y estamos viendo que miles y miles de personas en el mundo entero se están convirtiendo al Señor porque simplemente están escuchando la palabra de Dios con unción y con poder. No es solamente predicar la palabra por predicarla, hay que predicarla con unción.
hay que predicarla con la llenura del Espíritu Santo y hay que dejar que el Espíritu Santo actúe, porque Él es el que convence de pecado, de justicia, de juicio, trae al arrepentimiento a las personas y Él es el que hace la obra de sanidad, la obra de liberación, la obra de conversión. Eso lo hace el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos un canal de bendición. Tú eres un canal de bendición para todo el mundo. Por eso no dejes de predicar la palabra del Señor, pero busca la llenura del Espíritu Santo. Busca ese bautismo. Aún si no lo tienes, busca el bautismo del Espíritu Santo. La palabra bautismo significa sumergirse. Sumérgete en el río del Espíritu. Deja que Él te bautice. Empieza con Él a vivir esa relación, a tener esa relación extraordinaria, a hablar en lengua, a hablar con Él directamente a través de esas lenguas maravillosas que Él nos da. Somos pentecostales, hermanos o amigos que me escuchan, porque en el día del Pentecostés nació la iglesia del Señor. Y nosotros fuimos llamados para integrarla, como ya lo dije anteriormente, bautizados con el Espíritu Santo, con evidencia de hablar en otras lenguas, fluimos en el río del Espíritu Santo y cuando predicamos esperamos que algo sobrenatural suceda. Cada día experimentamos el gozo del Señor, recibimos sus dones espirituales, mostramos el fruto del Espíritu Santo. Experimentamos en nuestras iglesias un sorprendente crecimiento en número de almas. Experimentamos milagros, prodigios, señales, sanidades que confirman la palabra de Dios. En otras palabras, si usted está viviendo esta maravillosa experiencia del libro de los Hechos, usted es un pentecostal. Y si no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, yo te invito en esta tarde a que recibas por fe este don maravilloso y te sumerjas en el río del Espíritu Santo ahora. De la misma forma que tú recibiste a Cristo en tu corazón, también de esa forma dice la palabra que por fe, creyendo en que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, vas a empezar también a hablar en otras lenguas. En el momento que tú menos pienses, el Espíritu Santo te va a llenar, te va a inundar y por todos los poros de tu ser va a entrar ese río de agua viva que solamente el Espíritu Santo te puede dar. Yo voy a tener una palabra de oración en esta hora y yo te invito a que tú simplemente cierres tus ojos donde estás y deja que el Espíritu Santo te toque. Porque el Espíritu Santo en el lugar que tú estés, en cualquier parte, no sé dónde estás escuchando ni estás oyendo este mensaje, pero voy a orar por ti para que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hemos escuchado, hemos oído tu palabra, Señor. Hemos oído que tú dices que derramarás el fuego de tu Espíritu también en estos días. Porque no solamente era para los días del Pentecostés ni de cuando inició la iglesia, sino que es ahora. Ahora, Señor, también que tú estás aquí. Y a través de tu Espíritu Santo vas a empezar a tocar a aquella persona, a cada uno de los que está oyendo, a cada uno de los que escuchó este mensaje, Señor, en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar en donde esté. Ahora mismo, Señor, tócalo. Tócalo y hazle sentir ese fuego poderoso de tu Espíritu. Tócalo, Señor, y hazle sentir que tú eres el Dios todopoderoso, que entras como un río de agua viva por todo su ser y que lo inunde, Señor, y que empiece a sentir ese fuego en su corazón, que empiece a sentir ese toque de tu Espíritu, que empiece a sentir ese abrazo de tu Espíritu Santo ahora, porque solo tú lo puedes hacer, Señor, nadie más. Esto es un milagro que tú, Señor, nos has dejado. Oh Espíritu Santo, toca ahora,
Toca ahora, Señor, toca ahora, Espíritu de Dios. Toca, Señor, toca al hombre, a la mujer, al niño, toca al joven. Ahora prepáralo para tu ministerio con esa unción y ese poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que de aquí, de este momento, salga a predicar tu palabra, salga a enseñar tu palabra, no solo aquí, sino hasta lo último de la tierra. Envía tu poder ahora. Envía tu gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, donde quiera que esté, para ti no hay nada imposible. Tú puedes llegar al lugar más recóndito, Señor, donde están oyendo esta palabra y en el nombre poderoso de Jesús empiezan a hablar en otras lenguas, ahora, porque el Espíritu les daba que hablasen y ahora le estás dando, Señor, a aquellas personas que hablen también en otras lenguas. Déjate tocar solamente, deja que el Espíritu de Dios te toque, haga la obra. Y raba saba lava shaba daja lava handahai y karu amakati samahare adohi alamahatsenda erreme que tolehi shalabahatsuba rabakandaria y katalohara makati hiria lavatahatsanda rahasaba Irrama katoria basiba la hatsohara, isheme de halande, hereketia la barruba hatsande, irrebedelequia la bajande rebequeya. Aunque tú no sepas en qué lengua estás hablando, son lenguas angélicas, son lenguas de Dios, son lenguas que tú hablas directamente con Él y el Espíritu Santo las pone sobre ti. Ahora recibe ese toque. Recibe ese toque del Espíritu Santo. Empieza a hablar en otras lenguas. No es repetición de nada. Es simplemente que el toque del Espíritu llega sobre ti. Y ahora el Espíritu Santo entra en tu vida como ríos de agua viva y fluye. Tú lo sientes ahora mismo. Por tus manos está corriendo ese río que pasa por todo tu cuerpo, que inunda tu ser y empiezas ahora a alabar, a adorar y a glorificar al Rey que vive por los siglos de los siglos. Gracias Dios, gracias Espíritu Santo por tu palabra, por tu verdad, por la maravillosa experiencia que nos haces vivir, Señor, a través de tu Espíritu Santo y que nos sirva, Señor, para que nosotros prediquemos tu palabra, ganemos almas para ti, Señor, para tu reino y mostremos el fruto de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga.